Mis hermanos exitosos me llamaban fracasado, hasta que mi tarjeta de débito salvó la vida de mi padre. Durante los últimos 10 años, me convertí en el experto oficial en mimetizarme con las paredes en cada reunión familiar. Si alguna vez has sido la oveja negra, sabrás de qué hablo. Pero mi caso era distinto, yo no era el rebelde ni el que causaba problemas, yo era, simplemente, el fracasado. Ese era el título que mis hermanos, Javier y Elena, me habían colgado con la bendición silenciosa de mis padres. Cada Navidad era un ejercicio de resistencia mental. Javier llegaba primero, haciendo rugir el motor de su camioneta alemana del año, esa que brilla tanto que casi puedes ver el reflejo de la deuda que conlleva. Luego aparecía Elena, bajando de un taxi premium, cargada de bolsas de marcas que yo ni siquiera sé pronunciar, presumiendo su último viaje a las islas griegas que, como supe después, todavía estaba pagando a 18 cuotas mensuales. Y luego estaba yo. Llegaba en mi sedán usado de hace 8 años, impecable pero invisible. Vestía mis camisetas básicas de algodón y mis jeans de siempre. Mientras ellos pedían langosta y vinos de reserva en los restaurantes pretenciosos a los que obligaban a ir a mis padres, yo sugería discretamente que podíamos cocinar en casa algo rico. Tan tacaño como siempre, decía Javier entre risas, chocando su copa de cristal. Hermano, la vida es para vivirla, no para guardarla en un frasco de galletas. Mi madre siempre me dedicaba esa mirada. Ya sabes cuál, esa mezcla de lástima y decepción. Me preguntaba constantemente cuando iba a madurar, lo que en su idioma significaba comprarme un traje caro y buscarme una pareja con aspiraciones que me obligara a gastar lo que no tenía. No entendían que mi ambición no se medía en el logo de mi cinturón, sino en la tranquilidad de mi cuenta bancaria. Mientras ellos se burlaban de que yo usara cupones de descuento en el supermercado o de que viviera en un apartamento rentado de una sola habitación, yo simplemente sonreía y asentía. Lo que no sabían es que cada mes, de manera religiosa, el 60% de mi sueldo como analista de sistemas senior iba directo a fondos de inversión indexados y cuentas de alta rentabilidad. Yo no estaba sobreviviendo, estaba construyendo una fortaleza. Pero la fachada de perfección de mi familia no se desmoronó poco a poco, estalló en 1000 pedazos el martes pasado. Estábamos en el cumpleaños de mi padre. Todo era risas y fanfarronería hasta que él se llevó la mano al pecho, palideció y se desplomó sobre la alfombra de la sala. El pánico fue instantáneo. En el hospital, las luces fluorescentes de la sala de espera parecían exponer la fragilidad de todos nosotros. Cuando el cardiólogo salió, su rostro no traía buenas noticias. Mi padre necesitaba una intervención de emergencia, un procedimiento complejo y un tratamiento postoperatorio que, debido a una letra pequeña en su seguro que nadie leyó, no estaba cubierto. Necesitamos $50,000 para empezar, dijo la administración del hospital. Y debe ser ahora. No podemos esperar a que el seguro procese una apelación. El silencio que siguió fue ensordecedor. Miré a Javier, el exitoso ingeniero que siempre hablaba de sus bonos de 6 cifras. Se puso del color del papel. Empezó a sudar y a revisar su teléfono frenéticamente. Tengo todo mi capital en activos, no son líquidos, tardaría semanas en vender las acciones de la empresa, balbuceó. Mentira. Sabía que sus activos eran en realidad deudas de tarjetas de crédito para mantener el estilo de vida de su club de golf. Miré a Elena. Ella empezó a sollozar, pero no solo por mi padre. Mi tarjeta está al límite, el viaje a Dubái, yo, no tengo esa cantidad, confesó entre dientes. Mis padres estaban devastados. Ver a sus hijos triunfadores encogerse de hombros ante la posibilidad de perder a su padre por falta de fondos fue el golpe de gracia para su orgullo. Me levanté de la silla de plástico. No dije nada. No hice un discurso sobre la importancia del ahorro ni les eché en cara sus humillaciones. Caminé hacia la recepción, saqué mi billetera desgastada y extendí mi tarjeta de débito negra, esa que el banco solo te da cuando tus números tienen muchas comas. 50,000 para la cirugía y 10,000 adicionales para el fondo de reserva de hospitalización. Pasen la tarjeta ahora mismo, le dije a la recepcionista. Cuando regresé a la sala de espera y les dije que todo estaba pagado, el ambiente cambió. No hubo agradecimiento inmediato, hubo una vergüenza tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Javier ni siquiera pudo sostenerme la mirada. Elena seguía llorando, pero esta vez se alejó de mí, como si mi presencia le recordara su propia falsedad. Esa noche, mientras mi padre entraba a quirófano, comprendí que la libertad no es tener lo que todos ven, sino tener lo que nadie imagina que tienes. Sin embargo, no sabía que salvar la vida de mi padre sería el inicio de una guerra civil familiar que me obligaría a tomar decisiones que nunca creí posibles. La cirugía fue un éxito. Mi padre salió del quirófano después de 4 horas eternas, y los médicos nos aseguraron que, con el reposo adecuado, recuperaría su vida normal. En ese instante, bajo las luces blancas y frías del pasillo del hospital, sentí un alivio que no tenía precio. Pensé, ingenuamente, que ese momento de vulnerabilidad extrema nos uniría. Pensé que mis hermanos, al ver la fragilidad de su propia fachada, bajarían la guardia y dejarían de verme como el fracasado. Qué equivocado estaba. El respeto en mi familia tiene una vida útil muy corta cuando hay dinero de por medio. Apenas trasladaron a mi padre a una habitación privada, la cual también pagué yo para que estuviera cómodo, la atmósfera cambió. Javier, que horas antes estaba pálido y tembloroso, recuperó su arrogancia de inmediato. Lo vi ajustar su reloj de lujo mientras miraba la habitación. Elena, por su parte, dejó de llorar y empezó a tomar fotos de las flores y del equipo médico para subirlas a sus redes sociales con texto sobre la bendición de la salud y lo unidos que estábamos como familia. La verdadera bomba estalló 3 días después, durante una cena en la cocina de mis padres mientras mi padre aún se recuperaba en el hospital. Yo estaba preparando un café sencillo cuando Javier cerró la puerta de la cocina y me pidió que me sentara. Elena ya estaba allí, con los ojos rojos, pero esta vez no era de tristeza, era una actuación magistral de victimismo. Escucha, hermano, empezó Javier, usando ese tono condescendiente que emplea para cerrar tratos que no puede pagar. Todos estamos muy agradecidos por lo de papá. De verdad. Pero nos dejó pensando a todos. ¿Cómo es que tienes $60,000 líquidos en una tarjeta de débito y nunca nos dijiste nada? Es mi ahorro de 10 años, Javier, respondí con calma.
Dinero que no gasté en camionetas que no puedo mantener. Elena soltó un sollozo seco. Eso es lo que nos duele. Que mientras nosotros luchamos por mantener el estatus de la familia y darles una buena imagen a nuestros padres, tú estabas sentado sobre una mina de oro. Es egoísta. Yo perdí mi departamento el mes pasado y estoy viviendo de préstamos, y tú nos veías sufrir sin decir una palabra. Me quedé helado. No podía creer lo que estaba escuchando. No me estaban agradeciendo por salvar a nuestro padre, me estaban recriminando por no haberles financiado sus lujos antes. Ustedes no estaban sufriendo, les recordé. Ustedes estaban de viaje y comprando ropa de diseñador. No confundan la irresponsabilidad con la necesidad. Fue entonces cuando intervino mi madre. Entró a la cocina con esa expresión de mártir que siempre doblegaba mi voluntad. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Hijo, el buen hijo no solo salva al padre. El buen hermano no permite que sus hermanos caigan en desgracia. Javier tiene deudas que podrían costarle su carrera, y Elena, ella es una mujer joven que necesita seguridad. Si tienes tanto dinero guardado que ni siquiera usas, ¿por qué no considerarlo un fondo familiar? ¿Un fondo familiar? Repetí, incrédulo. Madre, ese dinero es mi jubilación, mi paz mental. Es solo papel, intervino Javier, elevando la voz. Tú vives en un departamento rentado, no tienes hijos, no tienes una vida social que mantener. ¿Para qué quieres millones acumulados si tu propia sangre está ahogándose en deudas? Es una falta de respeto al apellido. Incluso sugerimos que podrías vender algunas de tus acciones para liquidar nuestras tarjetas. Así todos estaríamos en paz. La audacia de sus palabras me dejó sin aliento. Me estaban pidiendo que desmantelara mi futuro para pagar sus errores del pasado. Me llamaron tacaño, calculador, y me acusaron de haberme burlado de ellos en silencio durante años. La cena terminó conmigo levantándome de la mesa y saliendo de la casa bajo una lluvia de insultos. Mi madre me gritó desde la puerta que la avaricia me iba a dejar solo. Los días siguientes fueron un acoso constante. Recibía mensajes de Elena a las 3 de la mañana con capturas de pantalla de sus estados de cuenta bancarios en rojo, diciéndome que era mi culpa si terminaba en la calle. Javier me enviaba artículos sobre cómo el dinero corrompe el alma de los hermanos. Incluso intentaron manipular a mi padre en el hospital, diciéndole que yo les estaba negando ayuda a pesar de tener una fortuna oculta. Pero lo peor estaba por venir. El acoso verbal se convirtió en algo mucho más oscuro cuando se dieron cuenta de que mí no era definitivo. El lunes siguiente, mientras estaba en mi oficina, recibí una alerta de seguridad en mi teléfono. Alguien había intentado acceder a mi portal bancario principal fallando la contraseña 3 veces. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé que era un hacker externo, hasta que recibí una llamada de mi asesor financiero personal, un hombre que ha manejado mis inversiones desde que empecé. Señor, me dijo con voz preocupada. Hay 2 personas en la sucursal central con un poder notarial firmado por usted. Dicen que usted ha sufrido un colapso debido al estrés de la enfermedad de su padre y que ellos, como sus hermanos y representantes legales, deben tomar el control de sus activos para protegerlos. Sentí que el mundo se detenía. La traición ya no era solo emocional, ahora era ilegal. No solo querían mi dinero, querían declararme incapaz para quedarse con cada centavo de mi esfuerzo. Sentí un frío que me recorrió la columna vertebral, un tipo de frío que no tiene nada que ver con el clima y sí con la decepción absoluta. Colgué el teléfono con mi asesor y, sin decir una palabra a mi jefe, salí de la oficina. Conduje hacia la sucursal central del banco con las manos apretando el volante tan fuerte que los nudillos se me pusieron blancos. En el camino, mi mente repasaba cada cena de Navidad, cada burla sobre mis cupones de descuento y cada mirada de lástima de mi madre. Todo había sido una preparación para este momento, ellos se sentían con el derecho de saquear mi vida porque, en su lógica retorcida, mi austeridad era una ofensa para su opulencia. Cuando entré a la sucursal, el silencio del lugar contrastaba con el caos que sentía por dentro. Allí estaban, sentados en la oficina acristalada del gerente, Javier, con su traje de $3,000 que seguramente aún no terminaba de pagar, y Elena, secándose lágrimas falsas con un pañuelo de seda. Al verme entrar, sus rostros pasaron de la confianza absoluta al pánico puro en menos de un segundo. No esperaban que yo llegara tan rápido. ¿Qué están haciendo aquí? Mi voz sonó extrañamente tranquila, con esa calma que solo aparece cuando ya no te queda ni una pizca de respeto por alguien. Javier se levantó, tratando de recuperar su postura de hermano mayor protector. Hermano, cálmate. Estamos haciendo esto por tu bien. El estrés de lo de papá te ha afectado la cabeza. Estás paranoico, guardando dinero como un loco mientras la familia se cae a pedazos. El gerente solo está validando unos documentos para que podamos ayudarte a administrar esto de forma más inteligente. El asesor financiero me entregó la copia del documento que habían presentado. Mis manos temblaban mientras lo leía. Era un poder legal con una firma que, a simple vista, cualquiera diría que era la mía, pero que tenía trazos temblorosos, una falsificación barata pero lo suficientemente decente como para engañar a un notario con prisa. Alegaban que yo no estaba facultado para administrar mis bienes debido al agotamiento y dificultades que había estado atravesando. Es decir, que querían acceso total a mis cuentas de inversión, mis fondos de retiro y mis ahorros líquidos. Básicamente querían vaciarme. ¿Crees que esto está bien, Javier?, le dije, mirándolo fijamente a los ojos. Esta obviamente no es mi firma, y créeme que voy a llevar esto a las autoridades. Elena soltó un grito ahogado. No seas tan dramático. Solo queremos asegurar el futuro de todos. Tú no gastas ese dinero, lo tienes ahí sentado mientras nosotros perdemos el sueño por las deudas. Es injusto que un fracasado como tú tenga tanto y nosotros, que nos esforzamos por dar una buena imagen, no tengamos nada. En ese momento, comprendí que no había vuelta atrás. No eran mis hermanos, eran unos simples extraños que habían decidido que mi esfuerzo era su botín de guerra. Saqué mi teléfono y llamé al oficial de seguridad del banco, quien ya estaba alertado por el gerente. Minutos después, 2 oficiales entraron a la oficina. El escándalo fue monumental. Javier gritaba que era un malentendido familiar, que la sangre es más espesa que el agua, mientras los oficiales le pedían que se calmara.
Elena se desmoronó en una silla, esta vez llorando de verdad al ver cómo todo se les fue de las manos. Los escoltaron fuera del banco ante la mirada de todos los clientes. Yo me quedé allí, solo, sintiendo mis ahorros habían salvado a mi padre, pero que habían terminado de desintegrar a mi familia. Esa noche, mi teléfono no dejó de sonar. Mi madre me llamó 50 veces. Cuando finalmente atendí, no hubo un hijo, ¿cómo estás? Hubo gritos. Me gritó palabras irreproducibles, me dijo que había deshonrado la memoria de mis abuelos al enviar a mis propios hermanos ante la ley por un simple malentendido de dinero. Me dijo que ellos solo querían limpiar el apellido pagando las deudas que los tenían asfixiados y que yo, con mi tacañería, los había empujado a la desesperación. Papá está vivo gracias a esa tacañería, mamá, le respondí con un hilo de voz. Y fue su propia avaricia la que los llevó a esto. La respuesta de mi familia fue el aislamiento total. Mis hermanos estuvieron libres al día siguiente pagando una garantía legal, pero perdieron sus empleos casi de inmediato debido al escándalo legal. Mis padres vendieron su casa para pagar los abogados de Javier y Elena y ahora viven en un departamento pequeño, culpándome a mí de su desgracia en cada publicación de Facebook que hacen. Dicen que los dejé en la calle por un poco de papel. Lo que ellos no saben es que ya no vivo en mi pequeño apartamento. 3 semanas después del incidente, liquidé mis activos, cerré mis cuentas locales y pedí una transferencia a una empresa en el extranjero. Estoy escribiendo esto desde un balcón frente al mar, en un país donde nadie sabe quién soy y donde nadie me llama fracasado por preferir un libro y un café a un reloj de marca. A veces me pregunto si fui demasiado lejos al denunciarlos, pero luego recuerdo el brillo en los ojos de Javier cuando intentaba robarme mi futuro, y se me pasa. Salvé la vida de mi padre, pero tuve que terminar mi relación con mi familia para poder empezar a vivir la mía. Al final, ser el soltero tacaño fue el mejor plan de inversión que pude haber hecho.